Lujo, de verdad, estar con un periodista al que admiro, al que leo con la fruición de siempre encontrarme con algo que me va a sorprender y me va a enseñar, y que además es un amigo. Carlos Pañi, no tengo mucho más que decir que nombrarlo para que sepan ustedes quién es. Hoy, sin duda, el columnista más prestigioso, más influyente, mejor informado de la Argentina, la referencia ineludible del periodismo de calidad en la Argentina. Así que, Carlos, gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias primero por la posibilidad de estar acá, en una reunión tan linda, con una agenda tan interesante y tan urgente, tan necesaria. Y después, bueno, quiero agradecer las consideraciones sobre mi trabajo. Así que estoy muy reconocido de estar acá, Claudio. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial y mi pregunta inicial es: lo que vemos todos los lunes en la pantalla de La Nación Más, una imagen de alguien que hipnotiza a la audiencia durante 50 minutos con datos, información, cuadros estadísticos, y la tiene paralizada. ¿Es un producto de la inteligencia artificial o sos vos? No, yo creo que, a ver, yo tengo un problema en mi vida profesional y en otros aspectos de mi vida también, pero en lo profesional se nota mucho, que es la desmesura. Y que padecen, como sabemos, mis editores. Acá está Martín, que tiene que lidiar con eso semanalmente. Es un experimento raro, pero tiene que ver con un estilo que trato de cultivar en mi trabajo, y es ofrecer información. Yo creo que la información es lo que legitima cualquier discurso en el periodismo que hacemos nosotros, que más bien el periodismo político. Y creo que eso tiene mucho que ver con un rasgo, tiene algo que ver con un rasgo que vos sugerías en la presentación inicial, que fue muy completa, muy inteligente. Lo que dijiste me gustó mucho. Y bueno, es, gracias. No hacía falta. No, voy a decir por qué. Porque la crisis que atraviesa el periodismo, que después la podemos analizar en sus distintos aspectos, también está alimentada por el propio periodismo, y porque muchas veces los periodistas nos hemos convertido en diputados y hemos confiado en que nuestra opinión es tan importante, tan inteligente y tan atractiva que legitima nuestro trabajo. Te voy a dar porque... ¿Se escucha mal? Se corta, sí. Okay. Estamos... Esto me lo dejo igual, me lo apagan. Me hacían señas y yo no sabía de qué me hablaban. Vos gritame. ¿Ahora está bien? ¿Se escucha bien? Entonces, aprovecho el comentario tuyo sobre lo que hago los lunes para ir a este aspecto de la cuestión. Yo trato, ya lo tengo como una costumbre, es como un estilo, pero cuando escribo y cuando estoy ahí en el programa, de que en cada párrafo haya un dato que te pueda llevar. Y eso no es una cuestión, es la suposición de que a lo mejor una opinión mía puede ser interesante. Dos, ahora, si voy a basar toda mi oferta solo en opiniones, va a haber un momento en que voy a empezar a decir tonterías. Y creo que este es un problema. Es uno de los problemas, no es el problema más importante, pero es uno de los problemas que tenemos en la profesión, que es una especie de narcisismo de la opinión, de pensar que bajar línea legitima lo que hacemos. Y hay un momento que deja de hacerlo. Bien, y ahí en ese punto te voy a traer un poco al lema del Congreso, que es: la opinión parecería que además va a quedar mucho más relegada cuando podemos manejar la cantidad de datos que hoy podemos tener con la inteligencia artificial. Y me parece que ahí aparece un nuevo desafío, que es, bueno, si está disponible para cualquier ciudadano, porque el uso de la inteligencia artificial cada vez es más accesible, cada vez más conocido, es parte de la formación en cualquier carrera, y van a manejar datos, van a manejar hechos, y los periodistas nos quedamos en esto y decimos, ¿qué hacemos? Bueno,
Frente a eso, ¿cómo nos planteamos cuando tenemos este desafío, cuando nos van a contrastar con esto, si alguien va a verificar lo que dijimos? ¿Cómo haces vos con esto que tenés que manejar volúmenes de información, que tenés que darle un contexto y analizarlo, y sobre eso además opinás? Digo, ¿cómo te parás cuando lo que te estás enfrentando es, che, pero mirá que del otro lado hay gente que sabe tanto más que yo de lo que yo estoy hablando? Bueno, esta es una novedad, que es una de las grandes novedades que aparecen con Internet, originariamente con los blogs, que serían los abuelos, los precursores de las redes, y la posibilidad de que haya gente que en determinadas materias sabe mucho más que nosotros, opinando ahí sobre lo que nosotros decimos o lo que nosotros afirmamos. Esto es uno de los problemas, el problema de cómo el periodismo, felizmente, nosotros estamos más sometidos a la crítica. Antes alguien, para decir que yo había cometido un error, que cualquiera de nosotros habíamos cometido un error en una columna, tenía que escribir una carta de lectores y tener la suerte de que en el mar de cartas de lectores que llega a un diario se la publiquen. Y tenía que, digamos, una ventanita muy pequeña de oportunidad para decir esto está mal. Hoy esto, digamos, es muy abundante. Es muy ruidoso también, es muy discutible, pero yo sé cuando me duele que alguien mete el dedo en la llaga de un error mío desde las redes o desde un blog o desde un lugar desde el que se puede expresar. El otro problema es el volumen de información, que genera la sensación de saber, genera un efecto de saber. Hay un libro muy viejo, de alguien que sigue enseñando, ya es un hombre mayor, en Berkeley, que se llama Jeremy Rifkin, que fue el secretario de Trabajo de Clinton, que se llama El fin del trabajo, que toca un tema parecido al que estamos tocando, cómo las tecnologías impactan en determinadas formas de organización de la vida y de la economía y del trabajo. Y él dice, bueno, va a haber una sociedad con dos roles muy importantes. Uno es un rol penoso, el de los que cargan datos en el sistema para que toda esa información esté circulando. Y otro es y él lo llama los analistas simbólicos, que son aquellos a los que la sociedad le va a pedir cada vez más que propongan cuál es el sentido de esos datos. El gran desafío nuestro hoy es un desafío que reorienta a la profesión. Digamos, mientras no había la cantidad disponible de información que hoy tenemos, y no existía no solo la inteligencia artificial, no existía Internet, el periodismo estaba justificado en dar datos y en escribir datos. No necesitabas reflexionar demasiado. Con contar lo que te enterabas o veías, ya merecías el sueldo. Hoy eso aparentemente lo va a hacer otro agente, otro actor, que son, vamos a ponerlo así crudamente, las máquinas, las computadoras. Y nosotros vamos a tener que justificar nuestro trabajo en algo mucho más urgente, que es decir, cuál es el sentido de esto. Ahora, para saber cuál es el sentido de algo, para saber cuál es el sentido del ataque de Israel a Irán, o para saber cuál es el sentido de la prisión de Cristina Kirchner, bueno, ahí voy a tener que tener alguna información sobre lo que pasó en ese campo en los últimos 50 años, para saber si es una novedad o no, y qué grado de novedad tiene esa noticia. Y voy a tener que saber qué pasa en otros lugares. Es habitual que se metan presos a expresidentes, etc. Entonces voy a tener que tener una capacidad para la cual las redacciones, las empresas, creo que hacen muy poco. Digamos, bueno, que hay un vínculo... Antes de ir ahí, porque sí, ahí te quiero llevar. Vos estás hablando de, en definitiva, de evaluación de los hechos con los criterios de noticiabilidad. Es novedoso, es importante, tiene relevancia. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y ahí, frente a esto, aparece una cosa que Giuliano d'Empoli, que lo acaba de citar Diego, dice, bueno, estamos frente a una realidad que antes discutíamos sobre la verdad.
Y ahora discutimos sobre los hechos, lo que no nos podemos poner de acuerdo sobre los hechos, porque no sabemos si ocurrieron, si nos lo produjeron artificialmente, digo, si lo que estamos viendo ocurrió o es una ficción, y este es uno de los grandes desafíos. Y ahí entonces vos te metés en esto, ¿qué hacen las redacciones? Entonces yo digo, bueno, ¿qué deberían hacer cuando tienen esto, cuando tienen la inteligencia artificial, cuando tienen este desafío por entender siquiera si los hechos ocurrieron, que no es menor y que hemos visto y ya estamos viendo cada vez con más frecuencia esta construcción de realidades que no existen en la realidad? Bueno, a ver, yo creo que hay algo que es una guía, que es un criterio, que vos planteaste en tu introducción, que es, vos usaste la palabra volver, regresar. ¿A dónde? Yo creo que hay que regresar, para pensar estos problemas hay que regresar a los orígenes de la profesión, que son los que le dan un sentido, y son los que en esos orígenes históricos está la raíz del compromiso ético que uno tiene con este trabajo. El periodismo no nace de la nada, nace en un orden civilizatorio. ¿Qué es un orden civilizatorio? Siglo XVII, XVIII, donde se piensa que el poder tiene que tener una limitación. Por eso van siempre de la mano el ataque al periodismo con el ataque a la justicia independiente. Pero son dos dispositivos de limitación del que manda. Muy bien. ¿Cuál es esa limitación? La opinión pública. Es decir, el poder, el que manda no va a tener el poder absoluto, va a estar limitado por la opinión pública, que es un entramado, son las redes. La opinión pública son las redes. ¿El periodismo qué es? Es una institución, es una actividad, es un oficio que se inventa en aquel momento con la finalidad de que esa opinión pública tenga mejor criterio, tenga más sentido crítico, tenga más autonomía intelectual, esté más emancipada de prejuicios para limitar el poder. Esa es la raíz de nuestro trabajo. Por eso tenemos fueros. Los fueros no nos lo dan a nosotros como trabajadores o como profesionales, se lo dan a la gente. El fuero que recibe el periodista es una garantía que la sociedad se da a sí misma de que va a haber la suficiente transparencia informativa para que yo pueda decidir bien en el mercado electoral o en el mercado de la economía. Ese es el centro de la cuestión. En la medida en que el primer problema que da motivo a un libro clásico ya de Giovanni Sartori que se llama Homo Videns, es cómo afectó esto la cultura audiovisual. Libro de los 90. Claro, porque... Pongámoslo en el contexto. Exacto, 80s, 90. La política se resignificaba, la política del espectáculo empezaba, y aparecía la preeminencia de la imagen por sobre el texto, la narrativa verbal. Y detrás de esa preeminencia de la imagen sobre el texto, lo que aparece es el imperativo del entretenimiento por encima del imperativo del sentido crítico. Entonces yo, para captar tu atención, el lunes a la noche, lo que tengo que hacer es embotarte, no darte elementos de juicio. Tengo que entretenerte, enloquecerte, manipular tus sentimientos, etc. Y voy a captar tu atención, que la voy a vender después en el mercado de la publicidad. Este es el primer desafío que tiene nuestra profesión. Es anterior a Internet. Ahora viene Lo que quiero decir es que siempre el poder va a hacer algo para limitar esto que es esencialmente contrapoder. Digamos, el periodismo nace como... No nos tiene que asombrar que el poder, con distintas herramientas, intente que esta profesión sea asordinada, porque es una profesión que nace para limitar al poder. Ahora, para eso, claro, necesitamos más formación, más capacitación, más reflexión, y hay algo que mencionaste vos al comienzo, la precarización laboral atenta contra esto. ¿Qué te voy a pedir? Que leas. Y gente que nos lee como si escribiéramos la lógica de Hegel, y nuestro trabajo es un trabajo intelectual extraordinariamente amenazado por la urgencia. Cada vez más.
Bueno, sí, es propio del trabajo. Yo tengo que escribir una nota sobre el fallo de la Corte y apenas lo leí. Sí es la verdad eso. Lo empiezo a entender al otro día. Pará, cuando tuviste que leer el fallo, y ahí Sí. aprovecho, ¿lo pusiste en en alguna inteligencia artificial para que te resuma cosas, para que te dé lo importante? No, ¿O no, lo no. leíste no. todo? Hasta ahora solo la uso para hacer turismo. Bien, buenísimo, buen punto. Lo digo porque yo lo hice, yo lo metí Sí. y la verdad que después... ¿Te cuando leí, ayudó? un montón. Digo, Sí, claro, increíble, sí. Porque las cosas, por supuesto que lo tenés que promptear bien, ¿no? Pero digo, la verdad es que es súper útil para... Ahora, ese fallo vamos a ese de punto. 80 puntos. Vamos a ese punto. Vamos a tomar este ejemplo, que puede ser el tuyo, el mío, el de cualquiera de nosotros. Si un trabajo que antes te llevaba 1 hora y media o 2 horas, lo resolviste en 5 minutos con la inteligencia artificial, ahora tenés que preguntarte, ¿y ahora qué hago? Bueno, esa es la pregunta que yo te voy Porque a si hacer yo ahora. lo único que sabía hacer era lo otro, Sí, pero ahí yo te voy a hacer la pregunta. no sé si me explico. Perfectamente, pero ahí sí. Necesito tener otras capacidades para Exacto. lo que me están pidiendo. Bueno, pero primero, antes que eso yo iría un pasito atrás. Y la pregunta es, aún para hacer turismo, ¿le compras a lo que la inteligencia artificial te responde o vas a contrachequearla? No, hay deficiencias. A mí me pasó haciendo turismo deficiencias enormes. Por ejemplo, ¿qué exposiciones hay hoy en New York para ir a ver? Y te dicen los museos, no te dicen Estoy dando un caso muy concreto de hace 3 meses. Entonces, no son ¿Vieron que 5 hubo una no encuesta? son 5 minutos. Este es el primer punto y me parece como... No, lección. claro, lógico, Porque sí. ahí te traigo al lugar de la pregunta que te quería hacer. Bueno, ¿y cuál es el rol del periodista? ¿Dónde queda el rol del periodista cuando vos tenés toda esa cantidad de información? Bueno, la gente parece saber cuál es el rol del periodista, porque salió una encuesta, yo mostré un fragmento el otro día nomás, una encuesta que hizo una consultora Trends sobre el uso de redes, el consumo de información en la Argentina. 28% consume información en redes sociales, el resto consume información a través del periodismo tradicional, convencional. Pero de ese 28%, la gran mayoría que consume información en las redes, consume información de cuentas de periodistas profesionales o de medios de comunicación conocidos. Te voy a dar un dato impresionante. Hace una semana estuve viendo unos focus group, que eran no votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Muy llamativos los datos que subían. Un dato que fue muy notable era, tema que lo tenemos acá para mostrarlo, ¿le creíste al fake video de Macri diciendo que bajaba la candidatura de los Penato? Y ahí, lo tenemos Está ahí, Lo tenemos ahí, ¿no? Lo estoy mirando. Digo, ¿qué hace ahí Macri está. ahí? Pero no era Macri. Tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Ahora me vas a contar qué te pasó cuando lo recibiste, como todos nosotros, que alguien, che, ¿viste esto? Lo llamativo y lo que les quería compartir, y tiene mucho que ver con lo que dice Carlos, es que en esos focus group, una de las cosas que apareció era, bueno, primero están los super expertos, ¿no? Los que con el diario el día después dicen, no, yo me di cuenta porque los músculos, porque los ojos, la boca, esos están siempre y se las sabían todas, después de haberle comentado a toda su familia, che, viste que bajaron la candidatura, ¿no? Pero bueno, después de eso apareció uno que dijo, yo no le creí porque los medios no lo replicaron. Y entonces empezó a generarse, sí, es verdad, a mí me llamó la atención, yo fui a ver si en los medios estaba, ninguna cuenta razonable de alguien, de un periodista que tiene autoridad, que conozco, que sepa, etcétera, lo ponía y notablemente
pasó en los tres grupos que había. Unos eran votantes de Milei de 2023, votantes de Patricia Bullrich de 2023 y votantes de Sergio Massa. En los tres pasó lo mismo y los tres terminaron refiriendo a si estaba validado por los medios o no. Bueno, ese es el tema. Quiere decir que la opinión pública se ha vuelto más ruidosa, más intensa, más densa. Digamos, la opinión pública es un intercambio de mensajes entre gente, que ahora se vuelve más intenso porque hay una tecnología que lo facilita más. Pero eso no cambia la calidad de los problemas, ni la calidad de los roles. La calidad de los roles. Exactamente. Sigue siendo las redes que son, el ágora, el viejo ágora de la polis, donde la gente sí comentaba cosas. Ahora, el sentido de eso lo va a dar siempre en las sociedades democráticas gente que está abocada a eso. Todas las voces tienen valor. Sí, todas las cosas. ¿Perdón? No, el impacto puede ser mayor o menor, pero en medida en que hay mucho ruido, no sé cuál es el impacto. Porque es lo que dice Claudio, finalmente el impacto lo va a determinar si un medio creíble lo publica. Eso está previsto desde que existen grupos de la sociedad. Puede ser más intenso, menos intenso, pero la lógica del problema es la misma, quiero decir. Puede cambiar las intensidades. Volvamos al rol, porque a mí me parece que ahí hay un punto que es, bueno, entender qué hace el periodismo, cuál es el rol que hoy tiene, qué valor tiene, dónde está, y sobre todo en esto, en este puesta en duda por un lado y desafiado por el otro lado, donde parece que la inteligencia artificial puede hacer muchas de nuestras tareas que hacíamos, lo que vos decías, lo que antes te llevaba 1 hora y media, ahora te lleva 5 minutos. Bueno, ¿dónde está ese rol? Yo creo que sigue estando, y acá hay todo un problema, el rol es aportar desde una agenda propia, un criterio de interpretación de lo que está pasando y plantear o sugerir hipótesis respecto de eso que está pasando, a dónde puede ir llevando y qué nivel de importancia tiene. Y eso en el marco de una discusión entre distintos puntos de vista, mostrando distintos puntos de vista. Entonces, yo creo que hay una amenaza que es peor, que no es la inteligencia artificial. La amenaza que tiene hoy, que yo la veo como más urgente, el periodismo en Occidente, que es donde hay periodismo independiente, y digamos, estoy excluyendo regímenes autoritarios como China, es algo que introduce en las redes y es una polarización extrema que impide la confrontación de opiniones, que impide desalienta la confrontación o la convivencia entre puntos de vista. Digamos, la verdad no está la verdad está entre. San Agustín tenía una frase, San Agustín, que era muy bueno para formular paradojas, decía: debemos buscar la verdad como si la fuéramos a encontrar y encontrarla como si la debiéramos seguir buscando. Es decir, la verdad es algo provisorio que se construye. Vos dijiste al comienzo, qué lindo que es estar acá y dialogar. No hay posibilidad de conocer sin intercambio de ideas, no hay posibilidad de conocer sin tiempo. Por eso la precarización afecta a nuestra profesión también. Entonces, ¿cuál es la tentación, la amenaza a la que estamos expuestos? A querer complacer esa polarización. Digamos, nosotros estamos viendo en distintas sociedades occidentales que el populismo se nutre de una polarización extrema y de una radicalización de la opinión pública. Populismo de derecha o de izquierda, y que los autoritarismos tienden a eso. El autoritarismo tiende siempre a que no haya tejido, a que haya fractura. Y ahí en ese punto... Si nosotros, en vez de ir contra esa corriente, estoy mirando cada vez que digo algo el lunes, si las redes me aprueban o no me aprueban, si el rating me aprueba o no me aprueba, que yo dejé de ser periodista, dedícate a otra cosa. Bien, pero en ese punto, y ahí te va a tocar bien de cerca, lo que empezamos a ver es que en esto que vos estás hablando, que son las burbujas de sentido, esta cosa impermeable que solo hablan
los que hablan de lo mismo y no se conectan con otros que hablan de otra cosa. Lo que se llama cámara de eco. Las cámaras de eco, exactamente. Solo escucho lo que emito. Exactamente. Lo que estamos viendo es que aparece una cosa novedosa, que es el poder atacando no a los que piensan distinto necesariamente, y no solo a los periodistas que están identificados con sus opuestos, con los polos, los que son de otra burbuja, los que son de otro equipo. Lo que empezamos a ver es el poder atacando, y pues, insisto, te toca muy de cerca, atacando, generando desinformación sobre quienes pueden penetrar en esas burbujas, sobre quienes tocan las partes blandas de esas burbujas, los que tocan el votante blando, que esto es una novedad que hemos empezado a ver en el último tiempo. No vemos que el gobierno esté atacando a, pongámosle nombre, C5N, el gato silvestre, los que representan... Sí, a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, como ocurría en otro momento. Lo que estamos viendo es que ataca a periodistas como vos, como Joaquín Morales Solá, como María Santillán, como... Digo, que de alguna manera son, que son periodistas profesionales y que son identificados como tal y no como partisanos. Bueno, yo creo que hay varias razones para eso. Algunas son estratégicas, como la que estás planteando. Algunas tienen que ver con la subjetividad del que lo hace y otras son tácticas. Vamos a lo estratégico, es lo que vos estás planteando, digamos, y es inteligente, es inteligente. Si yo tengo que reprimir una opinión, o tengo que reprimir una información, o tengo que desalentar un determinado punto de vista, voy a desalentar el punto de vista de aquel que es creíble frente a mi base electoral. Digamos, la base electoral de Milei probablemente, muy probablemente, lea muy poco Página 12. Por lo tanto, lo que escriba Página 12 va en una sociedad fragmentado, donde no hay intercambio ni conexión entre dos universos antagónicos, a Milei no lo afecta, lo afecta lo que dice aquel que puede ser escuchado por su base. Creo que esto está muy potenciado por cuestiones subjetivas. Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Es un tema muy interesante de pensar. Al narcisista lo que más le molesta es la pequeña diferencia, que indica que no hay un sometimiento absoluto. En toda la pequeña diferencia de la organización, nadie odia tanto al pobre que vive en un barrio popular como el que vive enfrente. Y tiene que exagerar esa animadversión para que se note que él no es un villero, que él no es un vago que recibe un plan, tiene una changa. El que vive en Barrio Parque, estoy hablando de la nomenclatura porteña, puede tener un sentimiento hasta paternal hacia el muy pobre. Ahí hay una guerra entre lo parecido, pero que no es idéntico, molesta un poco y a veces molesta mucho, porque indica que no hay un sometimiento absoluto y la personalidad autoritaria se vuelve loca frente al matiz. Pero además creo que hay una táctica. A mí me resulta muy curioso que todo ese ataque se haya dado en el marco de la competencia por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque yo creo, voy a ponerme en la cabeza de Milei o de alguien que asesore a Milei, dice, estos que están criticándome desde el periodismo, ellos lo pueden pensar como un complot inclusive, pero de hecho me están planteando algo muy parecido a lo de Macri. Yo apoyo la orientación económica, puedo apoyar en alguna medida la orientación internacional, pero lo institucional no. Entonces yo tengo que minar la credibilidad de los que le están dando una plataforma de expresión al partido que está compitiendo conmigo, porque no me tengo que olvidar que yo lo que quiero es ganar votos, todo lo demás es secundario, y lo que quiero es quedarme con el electorado del PRO. Entonces tengo que deslegitimar, impugnar, bastardear a aquel que desde una posición aparentemente independiente replica, convalida o le da credibilidad a mi enemigo electoral, que es el que verdaderamente me hace daño al final. Bien, y ahí hay un punto que... Porque de golpe pasó la elección porteña y viste que bajó del mismo modo que el ataque a los economistas que hablaban de atraso cambiario se produjo en el momento que estaban negociando con el fondo. Y no había que darle al Fondo Monetario Internacional argumentos argentinos de la posición que el fondo defendía. Y después se terminó. Entonces,
hay, como decía Shakespeare, hay algo de lógica detrás de esta locura. No creo, me lo pregunto, no tengo la respuesta, pero me pregunto, ¿es tanto emocional el problema? ¿Es que se vuelve loco frente a una disidencia o hay alguien que le pone en un pentagrama lo que él tararea? Yo creo, a ver, me parece que a veces convive el goce con la estrategia. Bueno, muy bien. Que la estrategia muchas veces tiene que justificar el goce. Muy bien, muy bien. Sí, siempre es así en la vida. Por eso. Siempre es así en la vida. Ahora, lo que enfrentamos como una novedad es que manejan herramientas bastante sofisticadas. Digo, el poder ha empezado a manejar herramientas muy sofisticadas sin las limitaciones que tiene quien ejerce el periodismo profesional, que esa es una de las cosas que nos pasa. Los procesos de desinformación que ejecutan, que no es solo de descalificación, estigmatización, intentos de acallamiento más o menos directos, intentos de generar autocensura, digo, lo que empieza a aparecer es desinformación. Instalan en la esfera pública hechos falsos, ataques personales basados en supuestas informaciones. Tenemos acá algunos expertos en la materia, en los que se ha sumado el presidente argentino, pero que al ataque directo le han sumado cosas muy sofisticadas, herramientas muy sofisticadas de penetración en la opinión pública. Frente a eso, digo, ¿dónde se para el periodista y cómo hace para surfear esa ola y quedar de alguna manera indemne a ese proceso muy sofisticado de desinformación? ¿Por qué es tan leído una vez que llegó acá? Porque llegó muy tarde, y es un libro más bien antiguo para lo que es su bibliografía, el libro de Da Empoli, que fue citado recién, Ingenieros del Caos. Porque es un libro que te provee de una herramienta para entender eso y en alguna medida desbaratarlo. La mejor forma de neutralizar ese tipo de degradación a la democracia, como la mejor forma de neutralizar o desbaratar cualquier impulso autoritario es describirlo, es mostrar cómo funciona, es mostrar sus mecanismos, revelar sus intenciones, y eso necesariamente debilita. Eso debilita esa posibilidad. Si uno dice, ¿cuál es a mi juicio, ¿no? Lo que ellos perciben, el que ejecuta ese tipo de política aún más agresiva? Yo diría, primero, no hay ninguna originalidad. Esto es importado, lo viene haciendo Cinque Stelle en el 2015 ya, en la campaña de Beppe Grillo. Roberto Casaleggio, que fue un poco el generador de Beppe Grillo. Exactamente. Entonces, y cuento todo, y ya entonces ya lo empezás a ver como algo, ¿no? Y ya está estudiado, está descrito en este libro, libros que estudian el problema del odio con el algoritmo, digamos. Bueno, hay que ilustrar, es la tarea nuestra. Ilustrar. Bien. Desenmascarar. Palabra tremenda, porque tenemos que analizar, tenemos que contextualizar, tenemos que informar, tenemos que ilustrar. Quiere decir que el gran desafío no es la inteligencia artificial, el gran desafío es ser mejores en nuestra calidad profesional y formarnos más. En un mundo donde y en un país donde para llegar a fin de mes a lo mejor tenés que tener 3 trabajos. Ilustrar es también hacer pedagogía, es educar. Bueno, va de la mano de la educación. Va de la mano de la educación. En el año 1961, gran año por otra parte. No es el mío. No, el mío. No es, hacete cargo. Umberto Eco, que era un señor que se dedicaba a estudiar estética medieval, escribe un libro que se llama Apocalípticos e Integrados. Exactamente. Ese libro fue un libro revolucionario que se plantea una pregunta similar a la que nos estamos haciendo ahora. Dice, bueno, hay un mundo que es la cultura clásica que se va a ver afectado ahora por la cultura de masas. La música baja de calidad, los objetos bajan de calidad, comprar obras de arte o bienes, digamos, muebles, objetos muy sofisticados, va a ser todo va a ser estandarizado. Y él se lo pregunta en relación con las historietas, analiza Superman. Sí, la cultura pop. La cultura pop. Y dice, frente a la cultura pop están los apocalípticos, lo que dicen se terminó todo, el mundo entró en la degradación.
Y están los integrados, que dicen, no, esto es a donde teníamos que llegar porque esta es la democracia. Y Eco dice, la verdad que el problema no está en el objeto, no está en la inteligencia artificial, está en cómo yo la maneje, está como la maneje mi hija, está en el uso que hagamos de eso, en cómo nos relacionemos con eso. Y la clave de esa forma de relacionamiento es la educación. Bueno, el periodismo podría ser interpretado, vos lo estás sugiriendo así, y me parece muy interesante, como una dimensión de la educación. Si pensamos el fenómeno educativo en términos muy amplios, ejercemos una función docente, si querés. Por lo menos en un país donde los últimos números de educación son espantosos. Entonces me asusta mucho más esos números que la inteligencia artificial o las redes. Digamos, la democracia argentina está ganada, está amenazada por una sociedad que está siendo cada vez más ganada por el analfabetismo. Absolutamente, que la comprensión básica de textos, que es parte de la construcción democrática esencial. La democracia es intercambio de mensajes. Exactamente. Si no hay ese intercambio de mensajes, no hay democracia. Ahora, frente a esto, tenemos un escenario donde, le voy a decir, bueno, tenemos que ilustrar, tenemos que educar, para decirlo de otra manera. Tenemos que educar también para entender por qué es importante que la tarea del periodista y qué hace el periodista. Justificarla. Justificarla. Damos por hecho que era una tarea justificada socialmente. Y hoy tenemos que volverla a justificar, decir, bueno, ¿por qué? Pero tenemos que justificarla con hechos. Y muchas veces usamos esas tecnologías casi en contra nuestra, atentando contra estos intereses. Frente a eso, una de las preguntas que me parece que está atravesando a todos es, primero, cómo la usamos los periodistas, pero además, cómo deberían utilizarla los medios. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían poner regulaciones? ¿Deberían poner límites? ¿Deberían bajar manuales de uso? ¿Qué se te ocurre cuando te planteas esto que irrumpió, que algunos saben más, que como pasa con la tecnología, generalmente saben más los que son más jóvenes y los que tienen menos poder de decisión que los que están tomando decisiones en las redacciones? ¿Cuál es el rol que deberían tener ahí los medios, los que son responsables de los medios frente a la sociedad? Yo creo que siempre tenemos que volver al comienzo. A mí me resulta como un criterio muy tranquilizador. Tenemos que apostar a más pluralismo, a más intercambio, a más voces, a más calidad. Yo desconfío de las regulaciones y confío mucho en la historia. Procesos históricos. Claro, voy a poner un ejemplo. Hubo un día en que a un señor se le ocurrió que una planta, dicen que era de almendras, la miraba el tipo y vio que de la semilla él podía sacar la semilla y sacar otra planta. Ese señor en ese momento estaba inventando la agricultura. Imaginen ustedes la revolución que estaba inventando. Después parece que la almendra no se podía comer porque era tóxica y hubo todo un periodo de adaptación para volverla comestible. Pero algo que había que recolectar, él dice, yo esto lo puedo reproducir al infinito. Puedo tener infinitas plantas de almendra y eso me va a permitir acumular almendras durante el invierno, durante el verano, no sé cuál es la fecha de la almendra. Bueno, los que eran recolectores en ese momento deben haber sentido un trauma tremendo. Una amenaza tremenda. Si lo que yo hago va a ser sustituido por un señor que siembra. Ahora, sin ese invento y sin el ocio al que habilitó, no hubiéramos conocido la escritura, por ejemplo. Es decir, que si en vez de mirar el momento de angustia que tuvo el recolector en esos años, miro un periodo más largo y miro la evolución de ese proceso, digo, fue un proceso extraordinariamente positivo. Me lo planteo no solo respecto de la inteligencia artificial, sino de toda la tecnología que hoy traumatiza. Se supone que la civilización es el desafío y el reto superado, ¿no? A eso voy. Básicamente. A eso voy. Es la definición de qué es la civilización. Entonces, a lo mejor tenemos una visión muy ansiosa de estos problemas, propia de la perentoriedad con que vivimos los periodistas, que queremos todo ya, todo es para dentro de 2 horas, y a lo mejor hay formas de imaginar que va a haber un curso donde las cosas además se van a ir acomodando, autorregulando, que la calidad finalmente se impone, que la verdad, pensemos en nuestra vida individual.
Pensemos en las relaciones humanas de carácter individual que tenemos, familiares, por ejemplo. La verdad siempre aparece, es misterioso, se abre camino de manera absolutamente insólita, pero es imposible vivir en la mentira, salvo que te enfermes. Y para la sociedad es lo mismo. Entonces, todos estos experimentos de querer instalar la mentira como forma de obtención de poder, digamos, pueden durar 70 años, la Unión Soviética, pero no más de 70 años. Ahora, no quiero desalentar a nadie. Estás hablando de el apuro, la demanda de respuesta que nosotros sentimos los periodistas, ¿no? Todos los que somos periodistas lo queremos para ayer, sí. Nuestros jefes lo quieren para antes de ayer, sí. porque además es eso, pero lo que tenemos es una novedad, que la sociedad lo quiere para antes de ayer. Digo, este es el tema. Tenemos una sociedad de demanda de satisfacción inmediata, sí. como nunca la tuvimos. Entonces, frente a eso, digo, bueno, primero cómo usás los recursos y después cómo te parás en búsqueda de que la verdad sea la que emerja, que el apuro no te lleve a cometer errores que son inmediatamente usados para descalificarte, deslegitimarte. Digo, porque esa es también esa tensión que hoy tenemos como nunca la tuvimos antes. Bueno, cuando se descubre, estoy pensando cosas, mientras te estoy escuchando estoy pensando cosas disparatadas. Cuando apareció el destape en España, se pensaba que iba a ser eso el estilo de... El estilo durante 100 años, cuando apareció, voy a decir cosas muy antiguas, el amor libre, ¿no? Yo estoy viendo que me estoy enterando ahora, en estos días, por ejemplo... ¿Del amor libre te estás enterando? No, del amor libre me enteré hace... Podría ser una experiencia interesante para compartir acá. No. Lo que quiero decir es que las sociedades se autorregulan. Hoy en los colegios, cada vez conozco más colegios donde todos estos problemas que estás planteando, que es el uso de la atención, el uso de las pantallas, chicos que no pueden ya prestar atención más de 5 minutos, está generando un tipo de problemas que la educación se empieza a hacerse cargo, las familias cada vez más. Yo escucho cada vez más gente preocupada por esto y creo que esa preocupación tiene un efecto y va a surtir un efecto y que dentro de unos años esto nos va a vamos a tener otras preocupaciones, pero que estas probablemente las superemos. Hay un problema para la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia republicana, inventada por el constitucionalismo del siglo XVIII, XIX, todo lo que sabemos, implica un ritual que es medio incompatible con la demanda de satisfacción inmediata. Decía Malamud que un problema de la democracia frente a regímenes autoritarias es que ha dejado de ser eficiente y justa. También es una idea un poco ansiosa. Bueno, pero es un desafío. Es un poco ansiosa. Es un desafío de frente a sistemas como el chino, que dan mucha satisfacción a muchas demandas, a una población gigantesca, de manera eficiente y después podemos definir que es justo, pero de alguna manera bastante justo. En un momento de expansión económica. Quiero ver qué pasa cuando haya un momento de ajuste con ese sistema. Pero es un porque el sistema también tiene que contemplar eso, las vacas flacas. Sí, y un sistema de control absoluto, que ese es el otro punto, ¿no? Claro, entonces, lo que quiero es... Ahora, es verdad eso, hay muchas pulsiones en Occidente diciendo, bueno, suprimamos la deliberación. Me parece una idea horrible, pero hay un problema en la gente que quiere una respuesta ya en las redes sociales y el Congreso que te dice, no, mirá, primero hay que introducir el expediente, hay que conseguir quórum en la comisión, después va a la otra comisión, y lo que es tu problema hoy lo vamos a resolver dentro de 6 meses. Y sí, tendremos que ver cómo se resuelve eso en relación con la opinión pública. Frente a este desafío que estamos teniendo, aparece un montón de tensiones, la tensión del poder político, presionando sobre el periodismo, la libertad de expresión, y frente a eso nos aparecen todos estos desafíos tecnológicos, la precarización. Vos cuando tenés que plantearte esta proyección, decís, bueno, es un proceso histórico, hay que esperarlo. Yo advierto que empieza a aparecer una especie de fatiga en la sociedad de estos procesos, lo que vos decís de
familias que están preocupadas porque los hijos y su vínculo con la tecnología les producen algunos problemas secundarios que no tenían previsto, porque la calidad de la información que están recibiendo y están en capacidad de procesar empieza a entrar en conflicto. Y hablábamos antes de la educación, de decir, bueno, ¿y dónde nos paramos? ¿Dónde decimos, bueno, ahora hay un lugar donde decimos, a ver, escúchennos, acá estamos, tómense estos 5 minutos. Digo, cuando vos lo haces y te planteás, cuando escribís una columna, vas a hacer el programa, ¿dónde decís, acá encuentro atención, acá encuentro un punto donde voy a penetrar en ese lugar? A ver, voy a ir a algo muy general. Voy a decir dos cosas que pueden ser elementales. Esto lo aprendí de un periodista, que fue un gran periodista, uruguayo. Vamos a hacerle un homenaje al Uruguay, entonces quedamos bien en casa. Totalmente. Que se llamaba Homero Alsina Tevenet. Que fue en Clarín. En Clarín, en La Opinión. Exactamente. Un gran crítico de cine, esa era su especialidad. Fue el tipo que primero escribió sobre Bergman fuera de Escandinavia. Yo tuve el gusto de conocerlo hace muchísimos años. Yo todavía no trabajaba en periodismo. Y él me dijo algo que yo recuerdo desde entonces y que cuanto más trabajo, más recuerdo. Y lo digo para que lo pensemos entre todos. Yo antes de escribir una nota, me dice, pienso. Parece una obviedad, pero todo lo que acaba de escribir Claudio respecto de la presión de la urgencia va en contra de pensar. Y como lo que tenemos que hacer es informar y hacer una crónica, que no necesitas pensar mucho, es sujeto, verbo, predicado, como empieza la historia y cómo termina, ahora viene la inteligencia artificial afectando esto. La tarea de pensar está como desplazada. Y él decía, yo me acuesto en la cama y me dedico 10 minutos a pensar. Ya la información la tengo, ahora voy a pensar no solamente qué significa la información que tengo, sino con qué estrategia lo que vos estás planteando. Bueno, voy a decir algo que pido perdón por decirlo, pensar es muy importante. Pero en no segundo lugar, pero no es muy habitual. No, lo digo en una reunión de periodistas porque creo que los rituales de la profesión conspiran contra la idea de pensar, de prestarle atención 2 veces a algo. Te das cuenta, a mí me pasa todo el tiempo. Escribís y al otro día decís, ¿cómo no vi esto? Que era lo obvio, lo que quería decir. Tremendo momento. Es lo obvio, ¿sí? ¿Cómo no vi esto que es un elefante? La verdad que había acá adentro y yo no la pude ver. Lo segundo, y después voy a hacer una sugerencia a partir de esto segundo, voy a aprovechar para, vos planteás qué hay que hacer. Hay que hacer FOPEA. Digamos, los que inventaron FOPEA, los que la hicieron crecer, gente como vos, como toda la conducción de este foro, la comisión directiva, los que están involucrados en su tarea, prestan un servicio extraordinario y es muy meritorio que con tan poco tiempo que uno tiene le reste tiempo al gimnasio, a estar de vacaciones, a verse una serie para hacer algo en beneficio del clima general de una profesión y de las condiciones sociales y políticas en las que esa profesión se desenvuelve. Entonces me parece que hay que ponerle muchas hormonas a esto, a iniciativas como esta, que nos obligan a hacer algo que también es muy difícil de hacer, que uno no hace. ¿Cuál es la oportunidad que me dan a mí de estar en esta reunión? Hacerme una pregunta respecto de mi trabajo de todos los días, que la verdad me la hago muy poco. Digamos, son muy pocas veces las que me pongo a pensar, che, a ver qué estás haciendo. Porque vivo en medio de una urgencia laboral muy atractiva, disfruto muchísimo, digamos, soy medio workaholic, pero la interrogación... Medio no, yo les voy a decir algo. Yo me lo suelo cruzar caminando al señor, Sí. Y el señor, mientras va caminando, nunca deja de estar hablando con alguna fuente, a veces en un volumen elevado que si alguien lo sigue, los espías se están perdiendo un laburo... Me llegan muchos comentarios sobre eso. Fabuloso, porque es notable, y si lo seguís un ratito, cosa que yo he hecho, evitando que me viera, y el tipo,
para mí es fantástico, lo seguiría todos los días porque tendría muchísima más información de la que ya tengo por lo que hace él todo el tiempo, aún en su rato de ocio, Es una que es caminando. Es una exageración. Pero Vos quiero sabés decir, quiero enfatizar esto, ¿no? Digamos, la enorme contribución que presta una red como esta a estos problemas que estamos hablando. Lo otro que estaba pensando en una segunda pantalla mientras hablábamos es que cuidado con olvidar que en la Argentina conviven 3 siglos. Hay una agenda del siglo XXI, que probablemente es la que nos estamos planteando ahora. Hay otra agenda del siglo XX, hay gente que miraría con muchísima rareza este tipo de problemas. Y hay gente que vive en el siglo XIX todavía, en situaciones cada vez más lamentables de pobreza, de informalidad, de marginalidad, etc. Y ahí hay un problema que es la educación, lo que hablamos hoy. Entonces yo creo que no estaría, perdón, ¿no? por la intromisión y por la petulancia, un congreso de FOPEA relacionando periodismo y educación, que es algo que se te ocurrió a vos recién, me parece que sería extraordinariamente positivo. Porque algo que afecta enormemente nuestra profesión es que la gente no sepa leer. Es básico. Elemental. El día que haya muchos argentinos más que no sepan interpretar textos, nosotros estamos sonados. Definitivamente. Yo te iba a preguntar... Que es una amenaza muy arcaica, quiero decir. Absolutamente. ¿No? Yo te iba a pedir, bueno, ¿qué aconsejarías antes de pasar a las preguntas? Y me respondiste, el mejor consejo, piensen antes de hacer. Digo, no es poco, pero es un montón en este tiempo donde ejercer periodismo en medio de la urgencia, la precariedad y las presiones es un montonazo. Y a veces nos olvidamos de esa premisa tan elemental que es pensar para qué, por qué y para quiénes estamos haciendo lo que hacemos. Así que con esto que nos dejó Carlos, que me parece maravilloso y además agradecerle porque nos recontra pagó, habíamos acordado que esto era lo que tenía que decir, hablar bien de FOPEA, lo hizo, así que esto pagó todo lo que habíamos gastado, enormes sumas de dinero que hemos gastado en esto, y ahora sí, tenemos un ratito, 15 minutos para preguntas. ¡Uf! ¡Qué rápido! ¿Viste? No, bueno, somos profesionales. Bueno, Aunque no parezca. ¿Ahí está prendido? No, Sí, ¿se ahí. escucha bien? ¿Se A escucha ver. bien ahí? No. No se escucha. No se escucha. Bueno. Fíjate que debe estar apagado. A ver, ahora. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, de paso me sirvió para que me grabe la colega. Ya estamos al aire, ¿no es cierto? Bueno. Primero que nada, buenos días, Claudio, Carlos, me presento nuevamente. Mi nombre es Gonzalo Fernández, soy estudiante de periodismo, creador digital y bueno, y hoy me encuentro formando parte del staff de FOPEA para la cobertura del evento. Yo quería retomar lo que decías, Claudio, en la introducción, esto de repensarnos todo el tiempo. Y lo que decías, Carlos, durante la charla, al principio de la charla, esto de la construcción del sentido. En un contexto como el que estamos atravesando, de irrupción de la inteligencia artificial, el gran volumen de información del que disponemos, ahí se prendió bien el micrófono, ¿crees que la función del periodismo se redefine de alguna manera? Hoy el periodista sería más un analista que un informador, un intérprete más que un narrador. Muchas gracias. A ver, esas funciones que acabas de mencionar, la narración, el dar información, etcétera, siempre van a estar. Pero creo que sí, que hay como una especie de exigencia en el mar de información que tenemos, que tiene que ver con, inclusive, la idea de que te acercás a un portal 20 veces al día y 20 veces ese portal cambió. Digamos, hay un exceso de información, una sobrecarga de información. Sí, creo que no es que se redefine, porque son funciones que siempre tuvo la profesión, pero como que hay aspectos o dimensiones que se van a enfatizar más que otras. Pido que las preguntas sean breves, el mínimo comentario o nulo, así como pedimos datos, información, pedimos preguntas breves, al punto. ¿Cómo les va? Buen día. Rosana Villegas, de Diario 1 y Radio Niwil de Mendoza.
Quería preguntarte, Carlos, cómo en función de algo que es coyuntura, del fallo de la Corte contra Cristina, cómo lo trataste y fundamentalmente cómo crees entonces que podría sernos útil a los que hacemos, por ejemplo, periodismo gráfico, el uso de la IA, cómo se usa en la Nación? Bueno, para eso va a haber un panel que va a estar dedicado a eso. Pero hemos visto ya algunos elementos de cómo se ha usado. Y me parece que es un punto interesantísimo de que hay, para mí, aparece, lo mencioné al principio, hay una etapa de esperanza, de que el uso de la IA puede ser muy beneficiosa, cosa que antes, hace un año, por ahí veíamos con mucho pesimismo. Acá está Martín Zebra, que va a contar, porque además es el responsable de un trabajo que se hizo con IA, que tuvo el premio de la Asociación Internacional de Diarios, y que va a dar un buen ejemplo de eso. Pero lo que estamos viendo es cómo utilizar la posibilidad de identificar aspectos centrales de un fallo periodístico, por ejemplo, de un fallo judicial, por ejemplo, de quiénes son las personas involucradas, cuáles son las penas, cuáles son los puntos sobre los que el fallo basó su sentencia, con muchísima rapidez. Y esto me parece que es lo que hoy, digo, para eso hay que hacer buenos prompts, ¿no? Buenas preguntas, identificar qué es lo que uno quiere saber, pero me parece que ahí es donde lo que tenemos es un recurso que en minutos nos va a dar un volumen de información, de dato concreto, que no es ni especulación, ni es mirar de manera diagonal, lo que decíamos siempre, que mirábamos diagonal, y se nos pasaban en la diagonal todas las laterales, porque era inevitable, y hoy es casi seguro que vamos a tener todo lo importante. Después viene el laburo del periodista, que es sopesar esa información, darle la validez que tenga, verificar que la inteligencia artificial no nos vendió fruta, porque lo que no sabe lo inventa, y entonces tenemos que verificar, pero ahí me parece que hay un laburo que tenemos para hacer, pero un laburo para que nos hagan, y que reemplaza, lamentablemente, a gente, pero gente que estaría haciendo un trabajo con muy poco valor. Y entonces lo que tenemos que es revalorizar qué trabajo hacemos a partir de esos recursos. Me parece que esa es un poco la respuesta que yo daría frente a eso. Por acá. Buen día. Consultarles, hablaban de precarización, que no es nuevo, de muchos años, esto de la credibilidad como un punto fuerte para nosotros, para el trabajo, pero también creo que hay un esquema nuevo económico, esto de la autogestión, y que esto también creo, les pregunto si cómo podemos afrontar esto, porque terminas quitándonos más armas, ya los medios en el interior también se están desgranando, desapareciendo, entonces quedamos como solos, más solos. Bueno, está claro, y mientras él piensa y diga, y para decir algo mucho más interesante, yo salgo y digo, la crisis de sustentabilidad de los medios es hoy el tema central de todo lo que nos pasa. Yo creo que acá lo que tenemos que pensar es nuevas formas asociativas, nuevas alianzas virtuosas, hay modelos de periodismo colaborativo, hay países en Europa que están pensando cómo sostener el periodismo de calidad, y me parece que es una batalla que tenemos que dar, una discusión que tenemos que habilitar, porque está claro que el modelo de negocios que existía es un modelo de negocios que en todo caso quedará para muy pocos, para nichos, para algunas organizaciones que tengan mucha espalda, mucha credibilidad y estén dispuestas a apostar por una poca rentabilidad. Yo me acuerdo que hace como unos 25 años había ido a un workshop que se hacía en la CIP en Miami y estaba el director del Texas Tribune. Y el tipo dijo, a mí me preguntaron, al fondo de inversión que había puesto plata en el Texas Tribune, que para mí es el comienzo del fin cuando entran los fondos de inversión a los medios, porque la búsqueda de rentabilidad, maximizar rentabilidad urgente era tremendo, dice, me preguntaron por qué nos metíamos en medios. Dice, nos metimos en medios, hace 25 años, nos metimos en medios porque era una actividad, una de las 3 actividades más rentables, pero menos riesgosa, porque las otras 2 eran la venta de armas y el narcotráfico. Como vemos, pasaron apenas 2 o 3 años que empezaron a desmantelar redacciones, a echar gente a la calle, y se terminó esa era dorada del periodismo que habían sido los 90.
Porque además pensemos que en los procesos históricos de los que tanto habla Carlos, los años de periodismo profesional e independiente no son tantos a lo largo de la historia, son bastante cortos, y los años de que el periodismo haya sido un buen negocio también son cortos. Entonces, lo que tenemos obligados en este nuevo proceso histórico es a repensar cómo se sostiene, cómo se financia, qué vínculo establece con las audiencias para que eso sea rentable. Y si vemos hoy algunas formas que están apareciendo, estamos viendo que hay nuevas formas con bajo costo de ingreso, porque las barreras de ingreso han bajado a cero prácticamente, para poder llegar. El tema es cómo nos diferenciamos y hacemos que eso tenga audiencia y sea rentable y tenga calidad. Carlos, Claudio, buen día. Luciano Mascali, Radio Ideal, Reconquista, provincia de Santa Fe. Para Carlos, consejos o tips para el manejo de fuentes y también algunos consejos o tips ante presiones o amenazas que estamos recibiendo permanentemente los periodistas. Bueno, sobre el manejo de fuentes ya sería, no sé, tiene que ver con el saber escuchar, muy importante, mantener vínculos sistemáticos, hay una cantidad de trucos importantes, escuchar al caído, al desplazado, no sé, podría decir muchas cosas porque es parte de nuestro trabajo, es la esencia de nuestro trabajo. A la esposa o el esposo despechado. Todo eso, todo eso. Pero establecer vínculos de confianza es muy importante y los vínculos de confianza se establecen con la credibilidad. Y por supuesto sospechar siempre, ¿no? Porque nadie cuenta algo porque sí. Hay gente que es compulsiva y quiere contar. Yo tengo fuentes que se autoincriminan porque es más fuerte la vocación por contar. Estoy pensando en varios ahora. Bueno, caso famoso, Cantarero. Que el cuidado, bueno, Cantarero. Pero sospechar, interpretar, ver por qué me lo están contando, todo eso es muy importante. Lo otro me interesa más, el tema de la presión política sobre nosotros. Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer, no necesito aclararlo, es cuidarse si uno vive en zonas peligrosas. Pero creo que el gran desafío es que cuando uno se siente agredido o es agredido, el otro no logre el objetivo que es enojarlo a uno, condicionarlo, hacerlo salir de su eje, hacerlo distraer. Creo que el desafío es seguir haciendo ejerciendo la profesión con rigor y no engancharse, porque el objetivo último es engancharse, que uno se enganche y pierda credibilidad y que el que nos está mirando o nos está leyendo diga, no, esto lo hace porque... Y que adopte la posición a la que nos quieren llevar. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es una tarea de templanza muy importante, porque uno tiene derecho a enojarse. ¿Nos queda una más, Deno, o no? Una chiquita, cortita, rápida. Carlos, Claudio, buenas. Mi nombre es Santiago Moyano, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, de la licenciatura en Periodismo. Mi pregunta va más que nada, bueno, en mi rol de estudiante, ¿qué consejo o qué frase, digamos, podría darnos a nosotros que nos estamos metiendo cada vez más en los medios o incluso formando nuestras propias alianzas estratégicas entre compañeros para poder de alguna forma llegar a medios como La Nación, donde trabaja usted, o incluso a medios grandes de la región? Muchas gracias. No, voy a insistir en cosas que ya dije. La formación es muy importante. La formación es muy importante y dedicarle mucho tiempo a eso. Y hay algo que conecta entre lo que vos estás preguntando y la cuestión de las fuentes. Fuentes no solamente es alguien que te da información, que obviamente es lo que uno piensa en fuentes cuando a uno le preguntan. Y uno tiene tasada a la gente, perversamente tasada, según la cantidad de información que obtiene habitualmente de una persona. Pero yo estoy extraordinariamente agradecido con interlocutores míos que no son técnicamente fuentes, son gente, por ejemplo, del mundo académico que me ayuda a pensar el problema que yo conozco desde otro punto de vista,
que no tiene mejor información que yo, posiblemente tenga menos información que yo, pero se dedica a otra cosa que me enriquece. Y eso hay que aprovechar el momento en el que ustedes están, los que se están formando, porque después el tiempo para hacer eso empieza a faltar, aunque parezca mentira. Bueno, vamos a cerrar. Yo me quedo con 3 premisas básicas que acaba de decir Carlos. Pensar, tener templanza, formarse, desconfiar y no salirse del eje y saber cuál es la función que tenemos en la sociedad. Gracias, Carlos. Un lujazo tenerte. Gracias a todos. Gracias.